A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Después de muchos siglos de oscuridad en el pensamiento, Europa vivió una época iluminada en el arte, la ciencia y el pensamiento. Fue el Renacimiento. Entre los grandes pensadores estaba el holandés Erasmo de Rotterdam, sacerdote que abandonó la sotana para estudiar filosofía y lenguas. Erasmo pronto destacó como escritor, y en su obra más famosa, Elogio de la locura, Erasmo hizo que la locura hablara, para que viéramos que en este mundo de locura, gobernado por los locos, todos terminamos un poco locos. La lucidez de Erasmo alumbra por encima del tiempo y cuando la locura habla, se escuchan frases como las siguientes. Yo, la locura, soy la diosa. Si así no fuera, ¿cómo entender que los humanos sean gobernados por los peores y por los más ignorantes? Y continuaba hablando la locura de esta forma. ¿Cómo entender sin la locura que los pueblos soporten a los mentirosos y corruptos, a los que dicen aplicar unas leyes justas, cuando ellos mismos las han escrito para su propio beneficio? ¿Cómo entender que las leyes sean escritas por burros y nadie diga nada? Por eso los ignorantes y audaces son los que ordenan y son apreciados por los príncipes. Y así, a lo largo de muchas páginas, la locura habla del amor, de la vida y la belleza, del juego y del poder. En fin, habla de la locura que en el mundo gobierna. Erasmo de Rotterdam estaba muriendo un día como hoy, 11 de julio de 1536, y desde el misterio nos sigue preguntando, ¿hasta cuándo la locura? Las principales noticias del día. Titulares. Fiscalía ecuatoriana y la agencia europea Eurojust firman acuerdo contra el crimen organizado. Comisión de Fiscalización aprobó resolución que exhorta al presidente de la Asamblea a suspender posesión de Dunia Martínez. El Servicio de Rentas Internas no presentará este año la reforma tributaria prevista en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En política internacional, cumbre de la OTAN. Los editoriales serán de Emilio Palacio. La Londra voló. Talía Flores, bajarse a la canciller Sommerfeld, una operación política electoral urgente. Noticias del día. Fiscalía ecuatoriana y la agencia europea Eurojust firman acuerdo contra el crimen organizado. Hace poco se conoció que Ecuador es uno de los países con más incautaciones de cocaína. En ese contexto, las fiscalías de Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador y Perú han firmado este miércoles 10 de julio acuerdos de trabajo con la Agencia Europea de Coordinación Judicial Eurojust para hacer frente al crimen organizado. La intención de los acuerdos sería permitir una cooperación estratégica más eficaz contra actividades delictivas transatlánticas como el tráfico de drogas y armas, el blanqueo de capitales y ciberdelincuencia. Los fiscales generales de Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador y Perú asistieron al acto de firmas en La Haya, elevando a 6 el número de países latinoamericanos con un acuerdo de trabajo firmado con Eurojust. Esto pues en enero del 2024, Panamá ya lo firmó. Los acuerdos de trabajo reforzarán la cooperación y permitirán a los países firmantes incrementar el uso de las herramientas de coordinación judicial que ofrecería esta agencia. Además, los acuerdos buscarán a través de la cooperación el desmantelamiento de las rutas de transporte que mueven grandes cantidades de drogas y que ingresan en la Unión Europea a través de los puertos. En el 2023, las autoridades europeas incautaron drogas por valor de 25.600 millones de euros, más del doble que en el 2022. El presidente de Eurojust, Ladislav Amram, subrayó que el tráfico de drogas es la actividad delictiva más lucrativa en la Unión Europea, ya que genera un mercado ilícito con unos ingresos anuales de al menos 31.000 millones de euros. E instó a buscar una respuesta eficaz y colaborativa para mitigar y detener el enorme daño a las sociedades e individuos en la Unión Europea y en América Latina. La Comisión de Fiscalización aprobó resolución que exhorta al presidente de la Asamblea a suspender posesión de Dunia Martínez.
La Comisión de Fiscalización, controlada por el correísmo, aprobó hoy 10 de julio de 2024 una moción de Lenín Barreto para que se solicite al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, que suspenda la posesión en el Pleno prevista para este jueves 11 de julio de 2024 de Dunia Martínez como presidenta del Consejo de la Judicatura tras la designación realizada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La moción de Lenín Barreto tuvo el apoyo de Pamela Aguirre, Sofía Espín y Ronald González de la Revolución Ciudadana, además César Humajinga y Tamara Zambrano del oficialista ADN. Se abstuvieron los asambleístas Adriana García de Gente Buena, ex Construye, y Lenín Rogel del Partido Social Cristiano. La resolución fue aprobada en virtud, dijeron, de las irregularidades detectadas en la Comisión de Fiscalización al momento de la designación de Martínez. También exhortaron al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que permita que los consejeros que participaron en la sesión del 8 de julio presenten la reconsideración de la moción de la votación y se permita que todos los consejeros titulares consignen su voto en dicha reconsideración conforme establece el artículo 39 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en aras de respetar la transparencia y la legitimidad de la designación de autoridades. El SRI no presentará este año la reforma tributaria prevista en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El director del Servicio de Rentas Internas, Damián Larco, mostró las cifras preliminares del esquema de remisión de intereses, multas y recargos, asegurando que 600,000 contribuyentes se han acogido, 70% de personas naturales y 30% de jurídicas, lo que ha significado una recaudación de $300 millones. Sin embargo, el monto total de deudas suman $1.500 millones y varios grandes deudores no se han pronunciado. Por ello, hizo un llamado para que hasta finales de julio, que termine este proceso, más personas se acojan al beneficio, del cual no es necesario pagar la totalidad del capital. El director del Servicio de Rentas Internas descartó que la próxima reforma tributaria prevista en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional FMI se vaya a presentar en el 2024. Se está analizando una reforma integral de impuestos, no precisamente para este año, ni está previsto para noviembre. Estamos haciendo el análisis, puede ser que se haga el siguiente año, dijo Larco en una rueda de prensa en Quito. Según el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional aprobado el 31 de mayo del 2024, el gobierno de Noboa tendrá hasta mediados de noviembre del 2024 para presentar al organismo multilateral un plan para incrementar los ingresos tributarios. El plan deberá contener medidas para racionalizar los gastos tributarios ineficientes y ampliar la base de contribuyentes, dice el acuerdo. Según el SRI, el gasto tributario está constituido por los recursos que el Estado deja de percibir debido a deducciones, exenciones, beneficios e incentivos tributarios. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Nicole Bonifaz, consejera del Consejo de Participación y Control Social. El tema del que habló, resultado de la votación para elegir al titular de la Judicatura. Sí, justamente he presentado esta acción de protección con medida cautelar para que no se posesione a la señora Martínez y que se vuelva a convocar a la sesión del Pleno, que se deje sin efecto la resolución y que se vuelva a convocar para que exista una nueva votación. Eso es pedido por la arbitrariedad y el atropello a mis derechos como fueron evidentes en esa sesión. Hablemos un poco de la polémica, porque lo que se ve en un video que se publicó en redes sociales, se han publicado varios, con diferentes aristas. Por ejemplo, Michelle Calvache, la vicepresidenta, dice que se le hizo un montaje y la acusa a usted. Le dice... cuidado, consejera, con montajes, mentiras y falsas acusaciones, que a diferencia suya, a mí no me tiembla la mano en denunciarla en la fiscalía. Sí, Milton, bueno, espero que ya haya ingresado esa denuncia a fiscalía. Así como dice, a mí no me tiembla la mano a diferencia de usted. No es que no me tiemble la mano, Milton, sino que yo no hago daño a las personas, a diferencia de cómo están y cómo han venido actuando los consejeros. Incluso no solamente hacia mi persona, sino a la misma interna. Recordemos qué pasó el día de mi remoción. Fue lo mismo. A mí no me va a temblar la mano, las palabras del consejero Guarderas, no me va a temblar la mano en hacer sanciones administrativas.
y que incluso se mencionó, me parece, voy a llamar al ministro, a la ministra, me parece que se difundió un video en redes sociales. Usted se muestra Entonces, extrañada porque había 48 horas para hacer esta designación, luego de que todo el día de antes de ayer, se escuchó las posiciones de cada uno de los aspirantes a ser presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Le extraña que se haya apresurado tanto para que ese mismo día, al final de la tarde, se elija? Pero digamos, eso estaba dentro del marco legal. sí estaba dentro del marco legal, pero sí es muy sospechoso que se convoque de 5 a 6 de la tarde, cuando todos también estábamos cumpliendo agendas paralelas, que incluso algunos consejeros tampoco estaban presentes a las 6 de la tarde. Por eso la reunión no se dio a las 18 horas puntual, no es que a mí me esperaron como 50 minutos, eso fue una sesión muy rápida, duró 17 minutos con 19 segundos. Entonces, tampoco lo que quieren hacer ellos es crear esta narrativa de que he sido impuntual, de que se me ha esperado. No, no es así, mentira, tenían, y por último, ¿por qué me esperan si ya tenían a los 6 consejeros y consejeras presentes? A ver, usted llegó tarde. No creo que sea por respeto, porque si fueron capaces de atropellar mis derechos de esa manera, entonces... ¿Cuánto tiempo se demoró en conectarse usted? ¿Cuánto tiempo me demoré en conectarme? Ajá, usted llegó tarde a la sesión, ¿verdad? Sí, llegué tarde a la sesión porque me conecté y me sacaron de la sesión porque estaba en sala de espera, en Zoom, me sacan de la sesión y después me conecto otra vez y lo que hago es que no me dejan ingresar, tanto así que le escribí a la consejera Saltos y le dije que lo diga públicamente también, que me permitan el acceso. Y es por eso que lo hacen, porque ya quedó evidenciado a través de lo que dijo la consejera Saltos. ¿Y quién da la orden de que alguien esté en la sala de espera, a alguien la desconecten y a alguien le hagan entrar en la sesión? ¿El presidente o la secretaría? Bueno, el coordinador de comunicación es la persona que está a cargo también de las claves de acceso, el que permite o no ver el ingreso, y pues en este caso el consejero Fantoni es la persona también que decide si entra o no la persona, dependiendo también qué nombre salga en pantalla, porque no todas las personas tenemos acceso a las sesiones de pleno, más que los consejeros y en algunos casos los asesores. Ya, ok. ¿Usted le ha preguntado al director de comunicación por qué le sacaron de la sesión y por qué no le dejaron acceder a la siguiente? ¿O luego? No le he preguntado, no tengo el número de él. Entiendo que en algunos medios el consejero Fantoni ha dicho que se me llamó alrededor de 1000 veces, de 1 millón de veces, para decirme que ya empezó la sesión o que ya van a empezar la sesión. Eso no es verdad, yo no he recibido ninguna llamada. Pueden ver mi teléfono, tanto que están en esto de los peritajes, pueden hacerle un peritaje a mi celular, en ningún momento he recibido ninguna llamada. Y pues no hemos estado en el consejo. Como digo, ahora estas reuniones, estas designaciones tan fundamentales como es, al menos en este caso, la vocal titular al frente del Consejo de la Judicatura, se lo hace por Zoom. Esta administración viene usando esta herramienta también para mitigar todas las críticas por parte de la ciudadanía, de los medios. No se les da el acceso a la prensa, también a la ciudadanía tan importante para que sea partícipe y evidencie cómo se dan las designaciones, que exista pues una motivación, un buen debate del por qué sí, el por qué no, por qué en abstención. Lo vimos con el defensor público en una sesión a las 8 de la noche. Todo el mundo sabe que, bueno, y en ese concurso tan polémico, donde se cometieron tantas ilegalidades, arbitrariedades, se atropellaron los derechos de participación de 2 candidatos, se la da a esa hora y todo el mundo sabe que a las 8 de la noche ya esa noticia también un poco se pierde por parte de los medios de comunicación, y así es como actúan estos consejeros. Ramiro Ávila, abogado, estuvo en Radio Sucesos, habló sobre la declaración del río Machangara como sujeto de derechos. Escuchemos qué es lo que dijo. La Constitución reconoció la naturaleza como sujeto de derechos en el año 2008 y está en el artículo 71. La Corte Constitucional ya ha ido determinando que sujeto de derechos también aplica a entes, a elementos de los ecosistemas, y declaró sujeto de derechos a los manglares, a un bosque que se llama Los Cedros, a una mona que se llama Estrellita, a 2 ríos ya, el río Akepi, que está en Santo Domingo Los Áchilas, y al río Monjas, aquí en el norte de Quito. Entonces no es extraordinario esto que acaba de hacer la jueza, pero quizás lo simbólico que está alrededor de ser sujeto de derechos es que
la máxima protección que da el derecho a algo que valora es considerarlo sujeto. Las mujeres son sujetos de derechos y por lo tanto pueden manejar sus bienes, pueden autonomía, votan. Ser sujeto significa que tiene valor en una comunidad social. ¿Por qué usamos esa vía? La verdad es que la alcaldía, si uno mira a todas las personas o escucha a todas las personas que han estado alrededor de este movimiento, alrededor de Machángara, creo que hay una cansancio de que todo lo que se hace o que se exige es solamente retórica política. El utilizar una vía constitucional y al obtener una sentencia, ahí hay un mecanismo que puede contribuir a forzar, no solamente a forzar al municipio a que cumpla sus competencias legales y constitucionales, sino también a mantener una política en este caso, de limpieza al río Machángara. Esta alcaldía, por ejemplo, desechó el proyecto Vindobona, que tiene ya varias alcaldías, se invirtió casi $8 millones en ese proyecto, lo desecha. Esta alcaldía ha dicho que va a hacer tres plantas de tratamiento en la zona urbana. Nada quita que la siguiente alcaldía, digamos, cambie de política. Que no son sostenibles con el tiempo. Exacto. Entonces la sentencia permite esto, permite que la ciudadanía tengamos una herramienta y ir al juez para que logre ejecutar lo juzgado. Ahora, en relación a lo del alcalde, yo creo que efectivamente está bien que reconozcan que el río está gravemente contaminado. Quizás la discrepancia con el alcalde es en el mecanismo para descontaminar. El alcalde apuesta a soluciones que él las llama industriales, que son estas 3 plantas grandes que están en Quito. Nosotros decimos sí a eso porque hay varias escalas en Quito con el problema de la contaminación, pero hay que complementar con otro tipo de plantas que son más pequeñas, que son descentralizadas y que usan tecnologías basadas en la naturaleza. Durante el juicio, digamos, ellos insistieron en que eso no es posible y ahí presentamos, digamos, a un técnico de la UDLA. La UDLA es una universidad que funciona con una planta que está desconectada a la alcantarilla. Y básicamente lo que hace es atiende a una población fija de 2,000 personas y flotante de hasta 12,000 personas. Y en esa planta lo que hace es que el popó y la orina se convierte en abono y en agua de riego. Ahí hay una contribución chiquita, 10,000 personas, de acuerdo. Se pueden hacer esto en más lugares de Quito. Y el técnico del aula dijo que, por supuesto, si es que hay voluntad política y también hay apoyo comunitario. Y yo le dije, diga un ejemplo de otros lugares donde podríamos tener estas plantas. Además, son plantas pequeñas que tienen 60 metros cuadrados. Las plantas del alcalde son gigantescas, implican... Claro, quieren construir 23 plantas de tratamiento, pero que esto se lograría una especie de contaminación en el 2045. Sí, esa es otra diferencia. El alcalde habla de medidas que ni él las va a ver, y posiblemente yo con los años tampoco, y nosotros estamos diciendo que a esas medidas a largo plazo hay que hacer medidas inmediatas, ya. Entonces el municipio tiene herramientas, tiene instrumentos jurídicos, tiene institucionalidad. Por ejemplo, controlar los fluidos industriales. El 20% del agua del Machángara es de fluidos industriales. Esos fluidos deberían llegar limpios al agua. ¿Por qué están llegando? ¿Por qué son fuentes de contaminación? Porque no están controlando de forma adecuada. El municipio en el año anterior solo ha establecido 11 sanciones de carácter ambiental y ninguna tiene que ver con multas. Entonces ahí hay una omisión del municipio y esta es una medida que se puede tomar ya. Otra medida que nosotros estamos diciendo es que no se puede pensar descontaminar el río solo con plantas de tratamiento, con petar que les llaman, sino que también los ciudadanos y ciudadanas tenemos que contribuir. Un ciudadano, por ejemplo, que hace uso responsable del agua, que no usa más agua de la necesaria para sobrevivir, que utiliza, por ejemplo, detergentes orgánicos, ese ciudadano está contribuyendo a tener menos presión, a dar menos presión al Machángara. Y ¿el municipio tiene rol en esto? Sin duda. Puede hacer campañas de difusión masiva para estimular un uso responsable del agua. En Impacto Informativo, Ángel Horna, experto legal, habla sobre el juicio político a Javier Muñoz. Veamos la nota. Parte del tira y afloja de los procesos de corrupción en nuestro país. Aquí cada quien
se inventa, saca audios, saca testigos, porque lo que buscan es una sola cosa: proteger a sus grupos mafiosos, a sus grupos corruptos, a sus grupos de crimen organizado. Por eso la explicación por qué la población no está de acuerdo con la justicia. Si no estoy mal, 7 u 8 de cada 10 ecuatorianos no confían en la justicia en el Ecuador. Y esto es gravísimo, porque eso abona a la desinstitucionalización de nuestro país, especialmente en el ámbito judicial. La Fiscalía debe inmediatamente profundizar las investigaciones sobre esos hechos que han sido denunciados. Y de paso también lo que sucedió con el señor Javier Muñoz, ¿verdad?, vocal del Consejo de Judicatura, ese lo disminuye el 90% de la sentencia por cooperación eficaz, para que deje hundiendo, ¿no es cierto?, a su amigo, compañero de travesuras, Wilman Terán, y Barreno sobre el caso de obstrucción de la justicia. Es complicado, porque también estamos desde la Fiscalía, desde los jueces, interpretando mal el tema de la cooperación eficaz o del sistema abreviado que se conoce en materia penal. La cooperación eficaz debe entenderse como la colaboración de participantes, llamémoslos secundarios, en un proceso, no en los autores principales. Resulta que ahora todo el mundo traiciona a sus compadres y quieren acogerse al sistema abreviado o de cooperación eficaz. Pero eso depende del juez aprobar esa cooperación, ¿o acaso el juez está obligado a reducir la pena? El que pide es la Fiscalía, ¿no es cierto? Y el juez lo acoge y lo aprueba. Pero a mí me parece terrible. Mire lo que sucede. Nosotros hemos denunciado, ¿no es cierto?, este triángulo o esta pareja de Wilman Terán con Javier Muñoz. Y entonces resulta de que ahora Javier Muñoz, por salvarse de los 9 años, le traiciona a Wilman Terán, y esto se expresa en la Asamblea Nacional. Claro, mire, por eso es que ayer fue censurado, pues, por 128 votos. Con los votos incluidos del correísmo. Lo que establece entonces clarito, ecuatorianos que me escuchan, de que Wilman Terán obedece al correísmo. Y el correísmo, a través de la Comisión de Fiscalización, lo que buscaba precisamente es salvarlo del juicio. Y sin embargo, entonces ya no lo respalda a Javier Muñoz, lo censuran con 128 votos. Eso nos demuestra los niveles. Algunos observadores consultados decían que lo de Wilman Terán se va a verificar la semana que viene, cuando le toca el juicio a él. No habrán los 92 votos para censurar. Porque lo que se hace son 88 votos, y ya no tienen dónde arrancar 4 más para los 92. Así difícil y con la abstención del correísmo, dicen estos observadores, no hay votos. Por eso. No va a ser censurado Wilman Terán. No va a ser censurado. Y entonces, ¿por dónde van, no es cierto, estos pactos existen precisamente en la Asamblea Nacional? Ahora, yo le pregunto a usted como experto, todo lo que se dijo, incluyendo en el plenario de ayer y el próximo que se avecina, más todo lo tramitado en la Comisión de Fiscalización, ¿se incorpora al proceso Metástasis? No, son cosas separadas. Es decir, la acción de la Asamblea, al menos. Sí, pero no abona eso, son casos separados. No nos olvidemos que la función de la Asamblea es de carácter político, son juicios políticos, es independiente de los juicios penales. Indudablemente hay otros propósitos, repito, pero buscaban salvarle a Terán, ¿no es cierto?, y censurarle a Muñoz por la traición que lo hizo en este proceso de la cooperación eficaz, que es lo más cuestionable. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Cate. Cumbre de la OTAN. La palabra cumbre tiene una connotación de altura, de algo elevado. En tal sentido, la reunión que se está desarrollando entre los integrantes de la OTAN como que no cuadra con tal connotación,
sino más bien como un encuentro nostálgico de unos amigos que están en horas bajas. Se hubiera pensado que un aniversario tan importante como el que se cumple, los 3/4 de siglo, 75 años de existencia de la Alianza Atlántica, estarían rodeados de optimismo y fanfarrias al haber alcanzado un hito tan significativo en su existencia. Pero resulta que, al igual que con las personas, no se debe confundir vivir con durar. La reunión se celebra en un momento en el que son mucho más notorias las dudas que las certezas, cuando la misma existencia de la alianza está sobre el tapete, ante el riesgo, sea de desaparición o de intrascendencia. La OTAN se crea en un momento y dentro de unas circunstancias muy particulares, como es el realineamiento geopolítico producido en Europa entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la llamada Guerra Fría, apenas 4 años, que determinarán el marco conceptual del alineamiento este-oeste durante el medio siglo siguiente, con unos paradigmas que dan forma al pensamiento estratégico que define una época. En efecto, al final de la Segunda Guerra Mundial, ha quedado claro que el central papel de Europa en el escenario internacional, escenario en el que había sido decisiva durante al menos los últimos 300 años, había llegado a su fin. Un rumbo que ya había quedado marcado por la primera fase del suicidio europeo, iniciada en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Esto quedó en evidencia con la desaparición de los imperios coloniales europeos, que durante los 25 años siguientes se vuelven estados nacionales, a la vez que escenarios de esa confrontación ideológica entre el este, agrupado en torno a la Unión Soviética y su modelo autoritario de economía centralizada, y el oeste, con Estados Unidos como eje, con su modelo democrático liberal. La bipolaridad se convierte en el paradigma a seguir en la política internacional, a falta de otros poderes capaces de competir con las dos superpotencias que emergen de la guerra. El final de esta encuentra a la Unión Soviética en plena expansión hacia el oeste, ocupando toda la Europa oriental, Checoslovaquia, la Alemania oriental, Hungría, además de una enorme influencia en los Balcanes, con Yugoslavia y Albania, alineadas ideológicamente con el marxismo soviético, y con potentes quintacolumnas en Francia y en Italia, en los partidos comunistas de esos países, subordinados a Moscú y a sus directrices. Por muy poco, el oeste consigue evitar la captura de Grecia por un movimiento revolucionario comunista en 1948 y Rusia logra la neutralización de Austria y de Finlandia con el acuerdo de que no habrá fuerzas externas en esos países. Ante la sangría poblacional que se produce tras la guerra, con la fuga de millones de europeos del este hacia Europa occidental, la Unión Soviética, que ha instalado en los países por ella ocupados gobiernos títeres de línea comunista, inicia una gigantesca obra de construcción de una frontera física entre el este y el oeste, con alambradas, torres de vigilancia, casamatas, campos de minas, y moviliza fuerzas para su vigilancia, a las que equipa con ametralladoras, perros y reflectores. En efecto, replica el modelo de los gulags soviéticos a escala continental. Con la lucidez y agudeza que siempre fue su característica, Churchill definió en 2 palabras la nueva realidad, al hablar del telón de acero que había separado a Europa.
El concepto este-oeste llegó a un abrupto final en 1992 con la disolución oficial de la Unión Soviética y su separación entre las naciones que la habían conformado, de grado o por fuerza, durante los 70 años de su existencia. Antes de este evento final, se había producido ya la secesión de las colonias europeas de la Unión Soviética, a las que ésta había integrado en lo que se conoció como el Pacto de Varsovia, la subordinación de las Fuerzas Armadas de los países miembros al mando militar soviético y la adopción de su armamento y su doctrina militar. En efecto, y este es un aspecto que se debe recalcar, lo que ocurre con la URSS de 1987 a 1992 es el mismo proceso acelerado que los estados imperiales europeos habían pasado a raíz del final de la Segunda Guerra Mundial con la descolonización y su retiro de países que habían ocupado durante años o siglos. Con la caída de la Unión Soviética, Rusia, que fuera el corazón de uno de los mayores imperios de la historia, debe aceptar quedarse sola, sin los estados que surgen en Asia Central y en el Cáucaso, sin Bielorrusia y Ucrania, sin los estados bálticos y, naturalmente, sin sus colonias europeas. Aquí entramos en un momento histórico de una trascendencia enorme por lo que pudo haber sido y no fue, como dice la canción. La disolución de la Unión Soviética fue la confirmación del monumental fracaso del autoritarismo y del afán de coartar las iniciativas y libertades de las personas para buscar su bienestar a su manera. En esa medida, fue también una oportunidad única para cambiar esa histórica predisposición rusa a la servidumbre y a la autocracia que lamentablemente no se pudo impulsar para integrar a Rusia a su herencia europea. La ventana de oportunidad apenas duró 8 años con el retorno del autócrata, de la represión y de la policía secreta, esos 3 permanentes factores de la historia rusa en el año 2000. Para Europa, el final de la Unión Soviética se interpretó erróneamente como el fin del imperialismo ruso y, consecuentemente, de la inutilidad del marco defensivo que surgió en 1949, la OTAN. El gasto defensivo disminuyó drásticamente, así como las capacidades militares europeas. Al contrario de Europa Occidental, los países del este europeo, mucho más pragmáticos y conocedores de primera mano del imperialismo ruso, pues lo han sufrido a lo largo de su historia, buscaron integrarse a la OTAN de inmediato, tan pronto se liberaron de la ocupación soviética, pues estaban seguros, en lo que no se equivocaron, del retorno ruso a su vocación imperial. Tras 25 años de descuido, Europa ha tenido que despertar a la pesadilla de la agresión y de la guerra, de la cual se han librado por 70 años, el más largo período de paz en su turbulenta historia. La OTAN resulta hoy más necesaria que nunca y justamente hoy está más frágil que nunca. De cara al futuro, ante amenazas internas existenciales que pueden materializarse en un corto plazo, de meses tal vez. Para Europa, la responsabilidad de asumir su defensa e independencia resulta impostergable, pues no puede depender de la buena o mala voluntad de su socio principal. Pese a la inminencia del riesgo, la reacción aún es incipiente y aparentemente no se ha entendido que ya se les acabó el tiempo. Muchas gracias. Editorial. La alondra voló. Artículo de Emilio Palacio publicado en Diario La Hora.
El otro día, cuando usted tomó la decisión de quitarle la visa a Alondra Santiago, se armó un despelote sobre libertad de expresión. Hubo tanta pasión en el debate que parecía que nos estábamos jugando nuestro futuro, cuando en realidad lo que se discutía era un asunto de menor importancia. Lamentablemente el debate se quedó en los disparos verbales, con dardos envenenados, con pistola o incluso con metralleta, sin ir al fondo del asunto, que podríamos resumirlo en unas pocas cuestiones. ¿El derecho a la libertad de expresión protege a los extranjeros residentes? Ninguna nación en todo el planeta les permite a los extranjeros residentes que vayan a las urnas para que elijan autoridades nacionales. Es lógico que así sea, porque si los ciudadanos de cualquier país eligen un mal gobierno, son ellos y solo ellos los que pagarán las consecuencias. Los extranjeros, en cambio, siempre tienen la opción de regresarse a su país. Con la libertad de expresión ocurre algo parecido, porque en última instancia todas las discusiones importantes nos conducen a lo mismo. ¿Quién debe manejar el gobierno? Los países generosos y hospitalarios suelen hacer excepciones para permitirle a los extranjeros que hablen y escriban libremente sobre los destinos del país, incluso si por alguna razón nunca quisieron optar por pedir la ciudadanía. Pero en ese caso no estamos hablando de un derecho, sino de un privilegio, que los extranjeros lo pueden perder si les faltan el respeto a los ciudadanos o al Estado, en cuyo caso el problema se resuelve con el sencillo procedimiento de anularles la visa por considerarlos indeseables. ¿La libertad de expresión incluye el derecho a dañar los símbolos de una nación? En 1989, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que el acto de quemar la bandera está amparado por la primera enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión. En mi opinión, fue uno de los mayores errores, de los pocos, que ha cometido el máximo tribunal norteamericano, porque quemar no es una forma de opinar, sino de pasar a la acción. Cualquier ciudadano tiene el derecho a escribir o decir que su país es una porquería y que sus conciudadanos son una bosta, si así les parece, pero eso no le da derecho a pasar a la acción, quemando la bandera o usando el himno para hacer payasadas, porque esos símbolos no representan a unos ciudadanos, sino a todos. Menos aún lo podría hacer un extranjero que está de visita. Los gobiernos tienen que explicar los motivos cuando anulan la visa de un extranjero. Recientemente el gobierno de Estados Unidos le quitó la visa a varios jueces y generales. Los afectados exigieron que les digan las razones, pero Estados Unidos contestó: nosotros nunca explicamos las razones por las que concedemos o no concedemos el privilegio de venir a nuestra nación. Aún así, la gran mayoría de los ecuatorianos aplaudió la conducta de los norteamericanos, especulando que podría tratarse de funcionarios vinculados a la corrupción. Por supuesto que si se tratase de un extranjero que no le faltó el respeto a nadie y se limitó a participar en los asuntos políticos de la manera más ponderada posible, no sería ético quitarle la visa. Pero eso no cambia las cosas. Los gobiernos no están obligados a dar explicaciones a nadie, porque si lo hacen con un caso tendrán que hacerlo con todos, y porque a veces esos extranjeros vienen de países con gobiernos repugnantes, pero con los cuales el Ecuador está obligado a mantener relaciones diplomáticas. Artículo de Emilio Palacio, publicado en Diario La Hora. Bajarse a la canciller Sommerfeld, una operación política electoral urgente. Talía Flores, primicias. 3 pecados políticos habrían convertido a Gabriela Sommerfeld, canciller ecuatoriana, en blanco perfecto de la oposición parlamentaria, ansiosa por demostrar a Carondelet que la nueva mayoría tiene el control y que el bloque oficialista de ADN ya no forma parte, al haber terminado el pacto que duró algo más de 5 meses. La detención del ex vicepresidente Jorge Glass en la Embajada de México para llevarlo a La Roca el 5 de abril pasado fue para el correísmo un parteaguas que le llevó a romper con Noboa y a poner a Sommerfeld en el punto de mira. La defensa de la postura ecuatoriana que ha llevado adelante la canciller le ha supuesto el reconocimiento de Carondelet y al mismo tiempo, y quizá en la misma medida, el resentimiento del correísmo que no la perdona.
Para la Asamblea Nacional, Sommerfeld es la funcionaria ideal para pasar la factura al Ejecutivo en instantes que partidos y movimientos definen los nombres de sus candidatos para las elecciones de febrero de 2025. Por eso, bloquear cualquier posibilidad que ella pudiera tener en ese sentido le resulta impostergable. En los mentideros de la política se habla que Gabriela Sommerfeld se habría vuelto la integrante del gabinete más cercana a Noboa, no solo porque lo ha acompañado a los numerosos viajes al exterior, excepto 2 a Miami, a donde el presidente fue por asuntos personales, y algún otro más, sino que porque en las reuniones y en los recorridos en el país ha mostrado gran empatía. Por estos motivos, quienes se adentran en los entresijos del poder aseguran que la canciller podría ser la funcionaria a quien Noboa encargue el despacho presidencial mientras hace campaña. Esto en principio no tiene sentido, porque a la fecha nada hace suponer que habría tal encargo, porque acatando lo que señala la Constitución, la subrogación temporal le corresponde a la vicepresidenta de la República. Pero en los últimos días se ha especulado sobre una eventual renuncia de Verónica Abad, pero en la Asamblea Nacional parecen dar por hecho que el encargo llegaría, y por eso deben sacar del camino a la canciller Sommerfeld, aunque habría otras razones. Hay quienes afirman que la funcionaria encabeza la lista de mujeres para integrar la papeleta presidencial junto a Daniel Noboa, haciendo binomio para las elecciones de febrero. Entonces cobra sentido el afán de inhabilitarla para ejercer un cargo público, lo que ocurriría si el juicio político al que ha sido llamada termina con la censura y destitución, hecho que pudiera ser considerado a más de un ajuste de cuentas, un acto de estrategia electoral, ya que desarmaría una dupla que podría promocionar experiencia y trabajo conjunto. Pero la política está plagada de enigmas que no siempre son posibles de resolver. Es difícil entender los cálculos del gobierno para asegurar que no habrá los votos y que Sommerfeld saldrá bien librada. Y tampoco para que asegure que el bloque de Construye se pondrá del lado de la canciller. Como quiera que fuere, el llamado a juicio político coincide también con una nueva campaña internacional en defensa de Glass, presionando para que Ecuador le otorgue el salvoconducto para que vaya a México, que le concedió asilo político. No deja de sorprender que el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, y otros, en una suerte de contorsionismo ético, hablen de persecución política, pero nada digan de las sentencias por cohecho y corrupción que tiene Glass, evidenciando que la ideología nubla la razón. De Correa, que también firma la petición y que con el juicio político dará argumentos a México para la demanda contra Ecuador en la Corte Internacional de Justicia, no sorprende ya nada, porque nadie ha olvidado que en abril clamaba por sanciones por el bloqueo al puerto de Guayaquil y porque se aísle al país que lo eligió presidente y al que gobernó durante 10 años, un apátrida en toda regla. En la línea del tiempo, el llamado a juicio se aceleró cuando las agrupaciones en el país comenzaron a mencionar los nombres de los probables candidatos a la presidencia y el Partido Social Cristiano se quedó a la deriva luego de que Jan Topic desistiera de correr, aduciendo motivos personales que no convencieron a nadie. De allí que la decisión de archivar los juicios políticos a 3 funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso, Pablo Arosemena de Finanzas, Sebastián Corral, ex secretario de la Administración, y Andrea Montalvo, ex secretaria de la Cenecit, solo confirman que se trata de una movida estratégica. Una estrategia y un fuerte instinto de supervivencia política frente a las encuestas que le son favorables al gobernante, por lo que a la oposición no le queda más remedio que hacer ruido y cerrar caminos. Para concretar el juicio a la canciller Sommerfeld, tenían la petición que la asambleísta correísta Yajaira Urrestra presentó el pasado 25 de abril con el respaldo de 43 firmas por presunta negligencia y falta de acción en el tratamiento de los asuntos migratorios y por lo ocurrido respecto de la relación diplomática con México luego de la captura de Glass y por las discrepancias con Rusia. El presidente Noboa se muestra asombrado que enjuicien a la mujer que ha tenido que tomar decisiones políticas que nadie se habría atrevido, según posteó en X, antes Twitter, añadiendo: no se confundan, nosotros no pactamos con la impunidad. Carondelet debería tomar este episodio como un aprendizaje para, llegado el caso, no reincidir en tamaña ingenuidad que en política se paga caro, de entregar al correísmo la presidencia de la Comisión de Fiscalización para que la use en su contra.
Por eso, dígase lo que se diga, bajarse a la canciller Sommerfeld en este momento debe ser entendido como una operación política electoral urgente de la oposición. Talia Flores, Primicias. Noticias internacionales. Panamá instala alambre de púas en la selva del Darién. El nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, está comprometido con frenar la inmigración irregular que usan a su país como puente para llegar a territorio estadounidense. Así lo dijo en una visita reciente a la selva. Y uno de los primeros pasos que tomó tras asumir la presidencia fue la instalación de por lo menos 80 metros de alambre de púas en medio del Darién. No voy a permitir que Panamá siga silente ante el mundo respecto de este enorme sacrificio, porque esto no es otra cosa que un gigante sacrificio que está haciendo nuestro país para resolver una crisis que no es nuestra, pero que hoy es nuestra. La instalación de la cerca de púas causó la reacción de la Defensoría del Pueblo de Colombia, que expresó su preocupación y pidió al gobierno panameño garantizar los derechos humanos y de asilo de los migrantes. Tras el anuncio del gobierno de Panamá de cerrar pasos fronterizos en el Darién, exhortamos al gobierno nacional a solicitarle a las autoridades panameñas observar y estar al tanto de cuán importante son los postulados del derecho internacional de los derechos humanos y garantías de no devolución de los migrantes, susceptibles de asilo y con necesidad de protección internacional. Más de 500,000 de personas cruzaron el año pasado el corredor migratorio en la frontera con Colombia. La mayoría de los migrantes procedían de Venezuela, Ecuador, Colombia y China. Eso lo tienen que cerrar desde Colombia, porque nada hace el presidente de acá de Panamá cerrando la parte de Panamá y sigue el trayecto de Colombia. La administración Biden anunció hace una semana la firma de un acuerdo con Panamá de $6 millones para facilitar los vuelos de deportación desde ese país para los migrantes que no tengan una base legal para estar en Panamá. Paula Díaz, Voz de América. Polonia y China lanzan su primera conexión ferroviaria regular. Polonia y China acaban de iniciar su primera conexión ferroviaria cíclica, lo que fortalece el comercio no solo entre estos dos países, sino también entre China y la Unión Europea. Los productos recién llegados a Varsovia se descargarán y distribuirán en la red local polaca y más allá, en otros países europeos. Wiezie w tej chwili przede wszystkim AGD, wiezie klimatyzatory, wiezie różnego rodzaju drobny sprzęt, ale później z powrotem będzie zabierał również do Chin produkty polskie. Biorąc pod uwagę, że zostały podpisane nowe umowy handlowe związane z transportem kurczaków, to jest istotny element gospodarczy dla Polski, ale również i dla Unii Europejskiej, bo to oznacza, że zacieśniamy współpracę handlową z Chińczykami względem wyrównania bardzo zachwianego wolumenu właśnie handlowego między Polską i Chinami, gdzie Chińczycy są dla nas drugim krajem pod względem gospodarczym współpracy handlowej. My zaś dla Chińczyków w tej chwili jesteśmy mało istotnym krajem, który niewiele co wywozi do Chin i sprzedaje tam dalej. Istotnym elementem jest Polska właśnie dla Unii Europejskiej w połączeniu szlaku jedwabnego. La creación del enlace cíclico ferroviario es a la vez una señal para el aumento de las importaciones de China y una esperanza de mayores exportaciones a ese país que no solo expresa Polonia. We watched the Euro 2024 and a lot of companies who are actually the sponsor of this event are the companies from China. So it shows us something. I think it shows us something very interesting that the Chinese companies are planning to develop in the European market, and certainly Poland will not be the center of this process. I think there will be other countries which will try to attract the investors from China, especially Hungary, but I think also Italy, Spain. Poland is just a part of this process, and if we are between Germany and China, I think that's the good opportunity to make a business. Despite the controversy that surrounds relations with China, which maintains relations with Russia, trade exchanges are tightening. However, Poland's tensions with Belarus could prove to be a problem. The Polish government does not rule out a complete closure of borders with its eastern neighbor if the migration crisis continues to grow. Magdalena Hodownik for Euronews from Warsaw. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito.
un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes, y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes, que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido.
Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.